Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, comparó este domingo las peras con las manzanas al señalar que el COVID-19 no es tan letal como otras enfermedades, así lo dijo. Lo que no mencionó el morenista es que el cáncer o las enfermedades cardíacas no se contagian de manera viral y que el peligro del COVID-19 no es su índice de letalidad, sino la falta de tratamientos o la vacuna. Y no es la única polémica desatada por el gobernador en estos días. Veamos el contexto. Aquí vemos, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo que hay menos muertes por COVID-19 que por otras enfermedades y que por ninguna se ha congelado al mundo. Añadió que será muy difícil recuperar la economía, por lo que se debe evaluar si los científicos no solo están asustando a la población. Aunque el pasado viernes Bonilla pidió a los empleadores con actividad no esencial, incluida la industria maquiladora, no sacrificar la vida de sus trabajadores, el domingo cambió su postura señalando que Estados Unidos no cerró fábricas. También señaló un diferendo entre las cifras reportadas por su gobierno y las ofrecidas por la Federación. Hasta el viernes, 72 personas habían muerto en la entidad por COVID-19, tanto en instituciones públicas como privadas. Un día antes, las autoridades federales reportaron 31 decesos, mientras el secretario de Salud del Estado, Pérez Rico, atribuyó el desfase a las plataformas utilizadas, pues según él, la nacional no se actualiza todos los días. Bonilla señaló que el reporte nacional dosificaba la información y que omitir la verdad es muy peligroso. También cuestionó el reporte de movilidad nacional basado en información generada por dispositivos Apple y según el cual Baja California no bajó en gran medida su movilidad. Las autoridades locales dijeron que solo el 3% de la población en ese estado utiliza los mapas de Apple, por lo que consideraron un reporte sesgado. El morenista añadió que a lo largo y ancho del país hay mucha inconformidad con la información que ofrece el gobierno federal. López-Gatell respondió que las cifras federales están basadas en la información que cada entidad reporta. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Eder, ¿cómo ves este fuego amigo del gobernador de Baja California, gobernador de Morena, por cierto, pues con estas declaraciones cuestionando también por supuesto al gobierno de México, al gobierno encabezado por el presidente López Obrador, a las autoridades de salud? Un poco lo mismo, decía yo al principio del programa, está ocurriendo en Estados Unidos con algunos gobernadores republicanos que están cuestionando ya al doctor Fauci, algunos gobiernos del sur como Georgia, Carolina del Sur, que ya están abriendo los negocios de nueva cuenta, terminando con esta, allá no le llaman sana distancia, pero sí con esta separación social. ¿Cómo lo ves acá en el caso mexicano? La postura de Bonilla y de Salinas Pliego es la misma que la de Bolsonaro o la de estos personajes del Partido Republicano, que están poniendo por encima el interés económico de la salud de la población. Son gente que le apuesta a la necropolítica y son unos irresponsables. Yo identifico en este momento a tres grupos, no necesariamente de oposición, pero que han hecho presión al gobierno en este contexto del coronavirus y de la crisis económica. Ubico a un sector que en muchos casos desde la buena fe y desde una crítica necesaria y sana han pedido mayores medidas, mayor transparencia, mejor información, y a veces dentro de ese sector algunos que con noticias falsas y con presión política han cabildeado a favor de, por ejemplo, el rescate a grandes empresas. Otro sector en donde identifico a Alfaro y a Silvano Aureoles, que están queriendo construir su campaña política hacia el 2021 con esta presión, y también están siendo muy responsables. O sea, si ves las medidas que está anunciando Alfaro ayer o antier, las medidas que anunció, ya obligatorias, ¿no? De confinamiento. En un discurso fascistoide, pero en general las medidas no se diferencian en nada a las medidas generales del país. La única diferencia real es que le está amenazando a la población con la fuerza, con la fuerza policíaca. Y lo que está haciendo es metiendo una dinámica de shock a la población. Y en el tercer sector, a estos que ya mencioné desde el principio, que son grupos muy de derecha, que pues su único interés es el tema económico, mientras que el otro sector pide mayores medidas y que querían que se adelantaran las medidas de restricción y de sana distancia desde que estábamos en la etapa 2, pero en España, no en México. Este otro sector quiere que volvamos a la normalidad desde ahora, porque total son unas cuantas muertes y total son gente de la tercera edad que no generan riqueza y capital a la burguesía. Entonces es una postura muy irresponsable y genera confusión y genera animadversiones. Por último, esto de fuego amigo, la verdad es que yo, en este caso concreto de Bonilla, yo no veo nada de amistad. Ya van una tras otra que ha generado confrontación con la visión de la Cuarta Transformación y del presidente. Entonces, hubo un acuerdo con él muy claro, de nuestra parte se cumplió y
él está siguiendo una ruta completamente diferente. Digo fuego amigo porque es del mismo partido, pero bueno. ¿Cómo lo ves, Lisa Sánchez, las críticas de algunos gobernadores? Jalisco también, por cierto, pero también el Bronco. En estas 2 semanas también pasó lo de la amenaza del rompimiento del pacto fiscal, también por el tema del COVID-19. ¿Cómo ves estas críticas de los gobernadores? Pues mira, hay que decirte, lo primero es que hay que ver cuáles son los personajes que están emitiendo esas críticas también para dimensionar que en su momento perdieron credibilidad para ser veladores del Estado de Derecho y de la legalidad. Estoy hablando específicamente de Bonilla con pues este chicanazo que se aventó de ser votado para un periodo y haberse querido pues mantener en el poder de una forma completa y absolutamente ilegal. Sin embargo, reconociendo que hay falta de credibilidad por algunos de esos emisores, creo que sí hay elementos de la crítica que vale la pena traer al debate público porque podrían servir precisamente para mejorar la credibilidad de la autoridad federal y por lo tanto la adhesión de la población a las medidas que se le requieran, sean de corte económico, sean de corte de aislamiento, de salud o de otras medidas. Sí sería bueno que se tomaran en cuenta y se rectificaran. Te pongo 2 ejemplos, ¿no? 50 organizaciones de la sociedad civil e individuos salieron hace un par de días a pedir precisamente un rol mucho más activo del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para vigilar precisamente la calidad de los datos, el hecho de que se garanticen las fuentes en formato de datos abiertos y que no se sigan aplazando los plazos para poder responder a las solicitudes de acceso a la información que se están generando desde el periodismo y la sociedad civil. Esto con el objetivo de que tengamos pues siempre en nuestras fuentes la mayor cantidad de datos oficiales disponibles y no tengamos distorsiones de las versiones oficiales o no tengamos estos enfrentamientos tan lamentables que hemos visto entre algunos comunicadores y el mismo subsecretario de Salud. Por el otro lado, por ejemplo, sí vimos que había organizaciones, específicamente reconozco el rol de la organización Poder y de Edu Martín Borregón como experto en datos, ¿no? Que cuando sacaron los datos de COVID-19 en formato abierto, inmediatamente los revisaron y encontraron algunas deficiencias que después ayudaron a la autoridad a que pudiera, digamos, modificar ese lenguaje y generar esos datos con identificadores únicos para eliminar el margen de error. Hoy en día seguimos viendo, por ejemplo, una inconsistencia en el número de las defunciones o el hecho de que seguimos sin reportar cuándo son las fechas de alta de los pacientes que se recuperan y en ese sentido perdemos la capacidad de realmente ver cuál es el tiempo de internamiento promedio y cuál sería la rotación en los servicios de salud. Entonces hay cosas que hay que rescatar, pese a que también hay que ser muy conscientes de quién es el emisor y el contexto en el que se realizan estas opiniones. Por supuesto, incluso hubo recientemente una inconsistencia entre un dato presentado por el mismo López-Gatell y un dato presentado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México respecto al número de defunciones y de personas intubadas, me parece más bien era el tema aquí en la Ciudad de México. Y que hay que decirlo, no es exclusivo al COVID, lo mismo nos sucede con los datos de homicidios. Claro. Lecona, ¿cómo lo ves tú las críticas que han surgido al gobierno de México, al gobierno federal y por la estrategia ante el COVID-19? Yo, bueno, vuelvo un poquito a lo que decía en el bloque anterior porque justo ha servido muchas de estas críticas para caricaturizar luego cuestiones de fondo. El conflicto que vimos el fin de semana con Javier, después de las declaraciones de Javier Alatorre, pues es como una muestra de cómo terminamos hablando de otros temas, cómo se termina politizando, cómo regresamos a la politiquería y nos olvidamos de los cuestionamientos que sí existen de fondo, de cosas que sí están pasando, como inconsistencia en los datos que está presentando el gobierno. Lorena Becerra la semana pasada hizo un buen estudio en Reforma, donde encontraban incluso registros de hombres embarazados entre los pacientes que estaban siendo atendidos por COVID. Alfredo Figueroa sube todos los días también una tabla muy interesante donde pues lo que se evidencia es que está llegando la información de forma lenta y donde no nos quedan muchas cosas muy claras, por lo menos hablo por mí. Esto de ninguna forma quiere decir que hay que desoír o hay que desatender a la autoridad sanitaria, porque lo que la autoridad sanitaria nos da son recomendaciones y son medidas que se tienen que cumplir cabalmente para que esas cifras, independientemente de si nos gustan, de si no nos gustan, de si son las correctas, de si tienen inconsistencias, hay que evitar la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de muertes que se pueda con lo que se tiene.
Y Claro. de este grupo de estos grupos que identifica Eder, pues a mí me da mucha curiosidad que muchos de estos tres grupos son fantasmas en muchos casos de la 4T contra los que está lidiando, porque el discurso autoritario que están usando, por ejemplo, Silvano Aureoles y Enrique Alfaro, pues también se inscribe en un discurso punitivista que esta cuarta transformación le ha apostado en muchísimas ocasiones, con la aprobación de la prisión preventiva oficiosa, con la militarización del país. Estos empresarios que ahora le hacen un, entre comillas, fuego amigo a la autoridad de salud, pues son empresarios encumbrados y favorecidos por la propia Cuarta Transformación, con sus propios medios, con los propios contratos de los que han sido beneficiarios. Entonces yo ni siquiera veo un conflicto de un fuego amigo en la parte del empresariado. Quizás Claro. lo de Bonilla y lo de los gobernadores también se puede explicar porque Bonilla y su intentona de los 2 años, de extender 2 años su mandato, se quedó a punto de ser discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes del receso. Ahora Claro. que han regresado vamos a ver cómo va, pero esto también sirvió para que se viera que habían diferencias y demás cosas que pues yo francamente no me atrevo. Y nada más, perdón, por último, estos gobernadores que en muchos casos tienen en sus estados una crisis de derechos humanos que precede desde luego a la de salud. ¿Dónde está su responsabilidad? Porque es algo que no se ha dicho, Sí. con las familias de las víctimas, de los familiares de desaparecidos, que van a detener sus búsquedas, y si no detienen la búsqueda, y si vemos que el país se sigue incendiando, que marzo fue el mes más violento de este sexenio, y que desde luego se siguen generando más víctimas, esas personas que están en la calle buscando a sus seres amados por cuestiones de violencia, también los van a detener, también les van a ser sujetos de ese tipo de medidas autoritarias. Pues digo, es un sinsentido que solo se explica por el crecimiento de este discurso autoritario que lamentablemente está permeando mucho en este país. Dolores, al mismo tiempo hay quien dice que los gobernadores también pues tienen el mandato de proteger a sus ciudadanos, a los ciudadanos y ciudadanas de sus estados, y que algunos de ellos están incluso tomando medidas que son muy necesarias, que en Jalisco hay algunos que están aplaudiendo estas medidas de confinamiento obligatorio, lo de las pruebas rápidas, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en el caso específicamente de Jaime Bonilla, él tacha de mentiroso, ¿no?, a López-Gatell, pero él mismo tergiversa la información de una manera impresionante. Y déjame nada más darte un dato, porque precisamente Baja California es uno de los estados que tiene mayor número de laboratorios activos, registrados y avalados por el INDRE en este momento. Yo más o menos le calculo alrededor de 4, incluso incluyendo el área de la Universidad de Baja California, de la UABC, también el laboratorio del CICESE, por ejemplo, en Ensenada. Entonces, él tiene una infraestructura robusta si la comparamos con otros estados de la República, como puede ser Sonora, como puede ser Chihuahua, como puede ser Sinaloa, otras zonas de la región del norte del país. A mí me parece este mensaje sumamente nocivo de parte del gobernador y sumamente politizado, utilizando la salud pública de esa región y por supuesto los mexicanos para lacerar, ¿no?, a la sociedad y para asustar. Me parece una estrategia política que él ha venido emprendiendo y que evidentemente pues tiene un trasfondo, desconozco de qué tipo, pero creo también que el gobernador de Guadalajara lo ha dejado bastante claro con este tipo de medidas y con este discurso. Y yo haría una comparación todavía más digamos, arriesgada. Sí. Yo estoy empezando a ver, sobre todo mucho al gobernador de Guadalajara, como una especie de liderazgo tipo Vox, tipo de derechas. La verdad, me parece muy lamentable que se den estas confrontaciones públicas de este modo, no en beneficio, ojo, de la salud, no en beneficio necesariamente de mayores recursos, sino en detrimento del gobierno federal y de las autoridades sanitarias públicas. Bueno, pues déjame hacer una pausa porque evidentemente la confrontación entre gobernadores y gobernadoras con el gobierno federal, con el gobierno de México, va a continuar por el tema del COVID-19 en las próximas semanas. Pero hacemos una pausa y regresamos con otro tema porque no todo es coronavirus. La Suprema Corte de Justicia dio una nueva prórroga al Poder Legislativo, al Senado mexicano, para discutir y para aprobar la regulación de la cannabis, de la marihuana en México.
¿Cuáles son las implicaciones de esta medida? ¿Qué piden las organizaciones que impulsan la regulación? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.